Estrabismo. Bueno, el estrabismo se define como un grupo de enfermedades cuya característica común es la ausencia de la fijación bifobiolar, es decir, la desviación de un ojo con respecto a su diana de fijación, pues con la consecuencia pérdida del paralelismo de los ejes visuales. La prevalencia del estrabismo es alrededor de 4%. Existe una carga genética importante, en general poligénica, y es usual encontrar antecedentes familiares en la historia clínica de este tipo de pacientes. En cuanto a la etiología, sí podemos clasificarla tanto en primarios como en secundarios. Cuando existe una causa identificable, pues hablamos de estrabismos secundarios. Pero cuando esto no ocurre y la alteración se encuentra a nivel del procesamiento e integración de la información, hablamos ya de estrabismos primarios. Ahora, dentro de los primarios también estos corresponden más o menos al 80% y se los clasifica también según el sentido de la desviación, ¿no? En endodesviaciones, en exodesviaciones, desviaciones verticales y las ciclodesviaciones. En cuanto a los estrabismos secundarios, pues estas ya las dividimos en alteraciones neuromusculares idiopáticas. Tenemos, que esta se caracteriza generalmente porque llegan a tener aproximadamente el 60 al 65% de los casos en los cuales hay alteraciones de los sistemas supranucleares que supuestamente controlan el paralelismo de los ojos. ¿No? El otro grupo que tenemos son los acomodativos. Los acomodativos representan el 15 al 20% de los casos y están basados en la sincinesia, en la acomodación y la convergencia. Cuando existe hipermetropía, pues se produce una excesiva acomodación, provocando una convergencia excesiva. El otro grupo tenemos la interferencia sensorial. Pues estas son estrabismos donde a causa de la mala visión de un ojo o ambos produce la desviación, como por ejemplo la ambliopía, que puede ser una de las causas, las cataratas, el retinoblastoma o la corioretinitis. Y tenemos por último grupo pues los mecánicos, ¿no? O también conocidos como paralíticos, paréticos. El déficit inervacional induce a una alteración de la motilidad ocular, ¿no? Ya sea por anomalías en los músculos o en las vainas. Pues en ocasiones las parálisis musculares pueden curar dejando secuela como un estrabismo no paralítico. En cuanto al diagnóstico utilizamos los siguientes. Tenemos el de Visu, el test de Hirschberg y el test de oclusión. Empezando por el test de Hirschberg, esta se caracteriza, esta va a consistir en qué? En ver los reflejos corneales que van a ser producidos por la iluminación, si están o no centrados en ambas córneas. En el centro de las pupilas. Sirve para descartar los falsos estrabismos o también los pseudoestrabismos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, producidos por un epicanthus. Si un reflejo, por ejemplo, cae en el centro de la pupila y el otro en el borde pupilar, hablamos que tiene aproximadamente una desviación de alrededor de 15%. Ahora, si cae en medio de la iris, entonces hablamos de un 30%
de un ángulo de 30%. Y si cae en el limbo, hablamos de un 40%, 45%. Luego tenemos el otro test, el test de oclusión, o también conocido como cover test. Bueno, en este sí se necesita cierta cooperación del paciente, porque necesitamos que nos diga cómo él va a poder observarlo, ¿no? Por ejemplo, no debe haber una fijación excéntrica. Si al tapar un ojo, el otro no se mueve y viceversa, pues el niño es estrábico, es ortoforia, tiene una ortoforia. Si al tapar un ojo, el otro se mueve tomando la fijación, el niño es estrabítico, o sea, atrofia. Si al hacerlo pierde el paralelismo con el que se está fijando, el movimiento de refijación al desocluirlo, pues se trata de una heteroforia o estrabismo latente. Bueno, entonces generalmente casi todos los cuadros de estrabismos infantiles se consideran comitantes porque el grado de desviación ocular es parecido en todas las posiciones de la mirada. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que llevarlo a cabo con el epicanthus, que simula pues un estrabismo convergente, y con el hipertelorismo, que lo hace con un estrabismo divergente. En cuanto al tratamiento, debe iniciarse lo más antes posible. El principal objetivo pues es una buena agudeza visual, previniendo y corrigiendo la ambliopía. La segunda prioridad pues será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular. Es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que pensar en la cirugía una vez tratada la posible ambliopía. Bueno, también no olvidar que tenemos la toxina botulínica, que también puede producir un debilitamiento transitorio de la fuerza contráctil de algunos músculos, ¿no? Y pues puede ser esto solo suficiente para tratar un estrabismo. Tenemos la tortícolis. La tortícolis, generalmente algunos estrabismos pueden cursar con una tortícolis, sobre todo más que todo en los niños. Esto es que debido a que los estrabismos presentan ángulos de desviación diferentes para diferentes posiciones de mirada, en tales casos es posible que un paciente desarrolle una posición viciosa, ¿no? De la cabeza, produciendo una tortícolis, para evitar la desviación y la diplopía y mejorar la agudeza visual.